Estamos con Aramis Lachinian. Él es licenciado en Oceanografía Biológica de la UDELAR. También en México obtuvo su doctorado en Conservación de Recursos Naturales. Es autor de Globotomía y también de El Ambientalista Crítico. Unas obras que vale la pena consultar porque él tiene una forma de hablar de los temas de los recursos naturales muy atractiva. Pero vamos a hablar sobre todo de su tercer libro, que es La destrucción costera en América Latina. También vamos a hablar de las playas de Montevideo y él habla de que la coartada de cambio climático no estaría siendo tan efectiva. Vamos a recibirlo ya. Aramis Lachinian, buenos días, ¿cómo te encuentras? Muy bien, muchas gracias por la presentación, muy generoso. Por favor, no, para nosotros un placer. Porque aparte, investigando un poquito sobre vos, comentábamos con Diego fuera de cámaras, que nos pareció muy interesante, bueno, toda tu historia, ¿no? Pasaste de una cosa más hippie, más, ¿no? De ir contra el sistema y de repente dijiste, ¿sabes qué? Yo los voy a explicar y voy a poner ejemplos concretos y le voy a explicar a la gente de una manera en donde en vez de ir al golpe y a decir, me quejo de esto, voy a ir explicando y analizando porque creo que así te escuchamos todos, porque no hay nadie que diga, pará, no quiero escuchar lo que dice este señor, vamos a escuchar qué dice Aramis. Aramis, contanos qué tenés para decirnos de esto que pasa en las costas de Latinoamérica. Bueno, no sé si voy a estar a la altura de ese comentario, pero básicamente yo trabajo en playas y en gestión de zonas costeras en varios países de América. En este momento estoy bastante concentrado en Centroamérica, donde hay efectivamente problemas de erosión, de pérdida de arena muy significativos, de desaparición de playas. Bueno, ahora no sé si están al tanto en la Riviera Maya y en varias islas del Caribe interior hay las arribazones de sargazos masivas, hay muchos problemas de esa naturaleza que la primera tentación de los gobiernos es, y de varios actores locales, es adjudicárselo al cambio climático, que se ha vuelto una especie de muletilla abstracta que a veces les permite no asumir las responsabilidades locales que hay. Es decir, si nosotros extraemos la arena de las playas, construimos sobre las dunas móviles, que son la reserva de arena de esas playas ante los temporales, si vertemos efluentes que sobrefertilizan las playas, mueren en esta zona los corales o se talan los manglares, en Uruguay aparecen las floraciones de cianobacterias, diferentes impactos que tienen responsabilidades locales bien concretas. Ese discurso medio abstracto es culpa de todos nosotros, no es culpa de todos, no es culpa mía, por lo menos, no sé tuya, pero digamos, no está bien diluir esas responsabilidades de esa manera. Yo lo que hago en este libro es, luego de alguna introducción conceptual general, ver algunos casos en los que yo he trabajado directamente y que son casi caricaturescos de llevar las causas al cambio climático o a otros problemas de carácter global un tanto inespecíficos y no asumir responsabilidades locales que son obvias. Ese es un poco. Ahí en este libro paseamos desde playas de islas en Nicaragua, en Venezuela, a la Riviera Maya en México, Ecuador, hasta playas de Uruguay. Todos casos en los que trabajé directamente, por eso a veces tiene un carácter un tanto anecdótico el libro. Bueno, eso es Vargas en Venezuela, el desastre de Vargas en el año 2000, donde murieron miles de personas. Por eso también a veces no es un tema menor cuando decimos, no, esto es culpa del cambio climático y hay miles de muertos por el camino, por negligencia de autoridades, por diferentes tipos de problemas. Entonces no es un tema pequeño, ¿no? No sé si más o Aramis, menos se introduce el tema. sí, Bien, perfecto. Buen día. Te saluda Diego Domínguez por acá. ¿qué Sabés tal? que te escuchaba y también pensaba en los ejemplos que suceden hoy en día con muchísimas multinacionales. Pienso
en el caso de los orbitos, por ejemplo, que se están de alguna manera ya no fomentando como sucedía antes. Pienso también en lo que pasa con las bicicletas, ¿no? Que determinadas autoridades nacionales fomentan el uso de la bicicleta en lugar de los automóviles, más allá de que el parque automotriz sigue creciendo desde hace un tiempo a esta parte. Ahora, cuando uno te escucha hablar y se centra en tu discurso, además de autodefinirte a vos mismo como un ambientalista crítico, marcás como que hay determinados pretextos justamente que relacionan el calentamiento global con estas problemáticas locales. Para vos, meter en el tema de conversación el calentamiento global es una excusa para evitar tratar un problema que es local y que por ende requiere soluciones nacionales. Y sí, básicamente, básicamente sí. Yo lo que, a ver, en primer lugar, el clima está cambiando, siempre cambia, de eso no hay duda. El nivel del mar está aumentando, eso tampoco hay duda. Ahora, lo que sí hay muchas dudas es que nosotros estemos incidiendo en ese cambio de manera significativa, en ese cambio del clima, o que estemos incidiendo en el aumento del nivel del mar. Los datos de campo, los datos robustos indican que el aumento del nivel del mar no se ha acelerado nada en el último siglo, nada, o sea, entre 1.6 y 1.8 milímetros por año es lo que sube el nivel del mar. Hace algunos miles de años, el estudio donde están ustedes ahora estaba con varios metros por debajo del nivel del mar, ustedes estaban en el fondo del mar, fue un proceso natural, el mar fue bajando hasta estar 100 metros por debajo de donde está ahora y luego comenzó a subir y hace un siglo, bueno, hace varios miles de años que viene subiendo de manera más o menos ininterrumpida y a una velocidad más o menos igual. Que nosotros tengamos incidencia en ese aumento del nivel del mar es una hipótesis bastante atrevida, bastante audaz, porque los datos de campo no muestran eso. Los datos indican que en el último siglo no se ha acelerado ese aumento del nivel del mar. Entonces, el error, el problema, uno dice, bueno, está bien, pero ¿qué importa si es humano o es natural? El asunto es que viene subiendo. Importa porque en función de las causas del problema tomamos decisiones distintas. O sea, o nosotros sabemos que va a seguir aumentando por el tiempo que sea, y entonces lo que intentamos es reducir la vulnerabilidad ante ese aumento del nivel del mar, o si nosotros somos los causantes, entonces tenemos que atacar las causas antrópicas, humanas de ese aumento. Entonces, ¿cuál es la vulnerabilidad hoy al aumento del nivel del mar? Es, en primer lugar, y es una de las hipótesis de este libro, es la pobreza. Uh-huh. A ver, el IPCC, el panel intergubernamental de cambio climático, representantes de los gobiernos de todo el mundo que se reúnen para discutir sobre el cambio climático y llegar a un acuerdo de cuánto está subiendo, si sube porque además tiene esa fragilidad de que muchos de los pronósticos del IPCC responden más a acuerdos políticos que a constataciones científicas. Es decir, la ciencia ya no es el elemento más importante de constatación y de validación vinculado al cambio climático, porque, disculpen la digresión, pero los modelos climáticos son muy frágiles. La mayoría de los expertos dedicados a esto coinciden en que los modelos son muy frágiles en cuanto a su capacidad de predicción de cómo va a evolucionar el clima de aquí a 50 o 100 años. Entonces, pesan mucho más los acuerdos que las constataciones y las predicciones robustas desde el punto de vista científico. Entonces, el IPCC dice, antes del fin de siglo, con este aumento del nivel del mar, van a morir cientos de millones de personas por el cambio climático, por el aumento del nivel del mar, por inundaciones, por lluvias torrenciales, en India, en Bangladesh, en Madagascar. Ahora, para esa misma cota de elevación, para ese mismo nivel del mar, resulta que en Países Bajos, en Holanda, no va a morir ni una persona. El pronóstico es que no vaya a haber ni un muerto y cientos de millones del otro lado.
¿cuál es la diferencia entre Holanda y Madagascar si están en la misma cota de elevación del nivel del mar? Que en Madagascar el 90% de la población vive por debajo de la línea de pobreza y en Holanda no hay pobres. Entonces la vulnerabilidad al cambio climático y al aumento del nivel del mar está mucho más en las condiciones de vida de las poblaciones que viven en la costa que el aumento del nivel del mar. No sé si es claro lo que planteo. Es clarísimo lo que estás planteando y por eso es tan interesante esa mirada con la que vos abordás este tema, hablando del planeta y la mirada del planeta desde una integralidad que justamente no solo pasa por pensar que se arregla con el cambio climático o que la culpa es toda del cambio climático, porque tú no negás el cambio climático. Lo que sí decís es, claro, hay un montón de otras cosas y hay mucho del enfoque local y del enfoque de la desigualdad. Y hablas de una forma de habitar el planeta que no solo pasa por el tema de los recursos naturales, sino también por los recursos económicos y la distribución de la riqueza. Por eso todo ese enfoque, esa mirada tuya es muy digamos, muy comprometedora para los gobiernos también. Porque vos hablás de algo que me gustaría que está en línea con lo que venís diciendo y que es esto del enfoque frívolo, ¿verdad? De lo que es el discurso ambiental. Y contanos un poquito, porque vos das algunos ejemplos entre los que está Uruguay, de cómo a veces se habla de el cuidado del ambiente, hay un montón de reuniones internacionales al respecto y luego vienen las necesidades de energía y gastamos en combustible fósil, por ejemplo. Contanos ahí. Por ejemplo, a ver, yo recién veía una foto del libro que ustedes pasaban ahí de el desove de tortugas en una playa de Costa Rica. En Centroamérica, en las playas a donde llegan a desovar las tortugas, son de los pocos lugares en el mundo, todos los años llegan muchísimos miles de tortugas a los mismos sitios a desovar donde nacieron. Vuelven las tortugas ahí. Se prohíben, lo decía tu compañero recién, se prohíben por una convención internacional las pajitas, los sorbitos, los pitillos, se prohíben como una de las políticas para reducir los plásticos en los océanos. Es realmente como un chiste pensar que va a ser, que nosotros podemos seguir tratando a los océanos como los tratamos y prohibir las pajitas para salvarlos. Los niveles de sobrepesca, de pesca insostenible que existen en el mundo, los vertidos totalmente voluntarios sobre los océanos, vertidos venenosos sobre los océanos, la cantidad de agresiones que generamos en el océano. Y luego prohibimos las pajitas como una medida y claro, tiene por supuesto que es de una frivolidad muy grande ese tipo de medidas, pero además de que son de una frivolidad muy grande, terminan siendo una distorsión, un engaño, el pensar que si yo consumo menos pajitas estoy contribuyendo a algo. Con esas tortugas pasa más o menos lo mismo. Hacemos una campaña para que las bolsas de plástico, las tortugas no coman bolsas de plástico y se mueran. ¿Cuántas tortugas creen ustedes que se mueren por comer bolsa de plástico? Sin embargo, en esas mismas playas hay comunidades pobres en muchas partes del mundo. Yo lo viví trabajando en la costa, trabajando donde llega una tortuga a desovar y hay mucha gente que se lanza encima a buscar esa tortuga y a buscar los huevos, porque son condiciones de pobreza extrema en las que viven y del agua sale un pedazo de carne. Entonces, ¿dónde están las prioridades? Insisto, son miles de tortugas llegando lentamente, muy vulnerables fuera del agua y una comunidad pobre que vive en esa zona. ¿Cuál es la prioridad para salvar las tortugas? Las bolsitas de plástico, no digo que esté mal, cuidado, yo no digo que esté mal prohibir ir eliminando las bolsas plásticas, que sean más reciclables, más fotodegradables, eso está perfecto, que no lleguen a los océanos, eso está muy bien. Ahora, no perdamos de vista dónde está el problema. El problema está en muchos miles de personas en condiciones de pobreza que ven a las tortugas. Fíjense una cosa, esa foto que ustedes ponían es de la solución en gran medida. En Costa Rica
en una playa de las más importantes del mundo, esa playa, en Arribazón de Tortuga, que llegan esos miles de tortugas, entre el gobierno de Costa Rica, la Universidad de Costa Rica, la Universidad Estatal de Costa Rica, o sea, equipos de científicos y la comunidad, entre esas tres partes, el Estado, la academia, o sea, los que toman decisiones sobre los recursos naturales, la academia y la comunidad local, se hizo un plan de manejo de la forma que la comunidad local consume parte de los huevos de las tortugas sin afectar para nada a la población. ¿Esto por qué? Porque las primeras desoves, los primeros miles de tortugas que llegan a desovar en cada temporada, esos huevos se pierden pisoteados por las tortugas que vienen atrás, se pierden por los buitres, no sé cómo le llamaremos, los cuervos negros, esos, ¿sí? Por perros, se pierden más del 90% de los primeros huevos. Esos huevos son los que se le permite cosechar a la población. Hay un plan de manejo sostenible que contribuye a reducir las carencias alimentarias de la población local, a preservar las tortugas, y entonces la misma comunidad es la que se encarga de que no haya predación porque quieren mantener su recurso. Pero Aramis, ¿por qué este ejemplo que mencionás, que es sumamente válido y que no estamos quizás tan alejados desde el punto de vista geográfico, porque se comparten muchas costumbres culturales con ese tipo de países, incluso el idioma, por mencionar una? Ahora, si uno viene a tratar el tema de la erosión de las playas aquí en Montevideo, en relación a lo que planteas con este discurso, es que uno podría concluir que la concentración de la población, como hoy hablábamos, ¿no? El barrio Pocitos, uno de los que más se está requiriendo hoy en día en Montevideo. La concentración de la gente en Pocitos, por ejemplo, ¿podría afectar, entiendo por esto que mencionás, de igual manera o quizás de mayor manera que la variabilidad climática a esta erosión de las playas, ¿no? Cuando uno quiere entender, explicar qué es lo que sucede con esto, bueno, podría explicarlo desde ese punto de vista, ¿no? Yo te diría desde un punto de vista bien grueso, como los problemas que yo creo que en Uruguay, los problemas costeros que en Uruguay más preocupan a la ciudadanía, me puedo equivocar, pero me da la impresión de que yo vería tres cosas. Primero, pérdida de arena en las playas de Montevideo, que se ven, las playas pierden arena, están erosionándose, llega a romperse el muro de la Rambla, es el primero. Las floraciones de cianobacterias, cada vez más grandes, más frecuentes, más largas. Que son noticia cada tanto en los medios, sí. Todos los veranos, todos los veranos. Ese es el segundo. Y el tercero es la pérdida, la destrucción de las casas en algunas costas de Rocha. Los tres problemas están muy asociados a temas locales. Es muy fácil decir, no, los tres se deben al cambio climático. Miren, las investigaciones científicas, en Uruguay hay un equipo de investigadores en la Facultad de Ciencias trabajando sobre las cianobacterias. Un equipo de primer nivel a nivel continental, ¿sí? Hay un grupo de investigadores de primer nivel reconocidos a nivel continental trabajando en las cianobacterias. Ese equipo, entre otras cosas, determinó que la temperatura del agua asociado al aumento del cambio climático, etcétera, no tiene ninguna vinculación con las floraciones de cianobacterias. Ninguna. Y eso es una verdad comprobada científicamente, que la causa de las floraciones de cianobacterias es el aporte excesivo de nutrientes, y eso está en Uruguay asociado a las malas prácticas agrícolas. ¿Ok? Las floraciones de cianobacterias en Uruguay son un problema que vemos en las playas de Montevideo porque es donde los montevideanos nos vamos a bañar, pero los cuerpos de agua interiores, los ríos en Uruguay, gran parte del año son verde fosforescente por floraciones algales, por floraciones, perdón, de cianobacterias. Eso, digamos, está asociado directamente a prácticas agrícolas. Es geolocalizable. En general, siempre la gestión ambiental se tiene que basar sobre todo en identificar causas locales y precisas para poderlo gestionar. Yo no puedo gestionar el cambio climático, pero sí puedo gestionar los aportes de nutrientes por malas prácticas agrícolas, además, ¿sí? Por erosión del suelo.
Perdóname, hay un punto ahí que ahora me haces recordar un caso que realmente ha estado en la agenda de noticias desde el año pasado y te diría que antes también, que tiene que ver con la destrucción costera de la zona de José Ignacio, donde propietarios argentinos justamente instalaron sus casas en zona de dunas y que precisamente hay una fragilidad ecosistémica muy importante y muy delicada en esa zona. Sí. También hay una cuestión acá que no sé si la hemos repasado, Bueno, pero perdóname, sí, discúlpame. Eso que estás diciendo es el segundo que yo te decía. En Costas de Rocha, de Maldonado, la destrucción que afecta a las propias construcciones, a las propias casas. Es el segundo, el otro tema claro. que muchas veces dicen, no, lo que pasa es que el nivel del mar está aumentando y entonces afecta a las casas. Veamos una cosa, las costas y sobre todo las costas arenosas son muy dinámicas. En el mundo hay cerca de 300.000 kilómetros de playas arenosas, son muy dinámicas, retroceden, avanzan, las dunas, el temporal se lleva la arena de la playa y la duna móvil repone esa arena queda en un banco sumergido, el oleaje periódico trae, eso se está moviendo de una manera muy violenta todo el tiempo. Si nosotros construimos casas en esa costa móvil que está permanente. A ver, las lagunas costeras, que son una maravilla ecológica de Uruguay, hace algunos poquitos miles de años, estaban debajo del nivel del mar. Esas lagunas se formaron, son lagunas básicamente salobres, esas lagunas se formaron cuando bajó el nivel del mar. Hoy se ven las paleocostas en los bordes que indican cómo fue bajando el nivel del mar. Quiere decir, la costa arenosa se mueve de una manera muy violenta. Si yo construyo casas arriba de esas dunas móviles, ¿qué me sorprende de que cuando venga una tormenta se caen las casas o que Claro. el mar entre y salga? Perdón, dime. Totalmente, Disculpen no, que no, lo es que es tal cual lo que estás diciendo y lo estamos viendo también en alrededor de Montevideo, donde está creciendo hacia el este de Montevideo también mucha construcción, arriba también de lo que en su momento fueron dunas. Antes de llegar al estudio que has hecho para la Intendencia de Montevideo en lo que tiene que ver con la playa Carrasco, porque allí hay toda una situación que has analizado a fondo y es bien interesante, ahora vamos a ver los resultados, preguntarte en línea con lo que venís diciendo, ¿cuáles son los principales factores, digamos, que vienen afectando a las costas de nuestro Uruguay que vos has podido identificar? Algunos ya lo has dicho, la parte agrícola, ¿el turismo afecta de alguna manera a nuestro país digamos, al mantenimiento de nuestra costa? ¿Qué otros factores has encontrado? Mira, en Uruguay yo creo que el turismo de sol y playa, el turismo costero, no es un impacto, no provoca impactos muy significativos. Entre otras cosas porque es de muy poco tiempo al año. Si fuera como es en Centroamérica, que los 12 meses del año, casi todos los días hay un turismo muy intenso sobre las costas, es posible, pero además es un modelo de desarrollo turístico diferente. En Uruguay es de menor intensidad. Digamos que los sitios de sacrificio, principalmente Punta del Este y alguna otra zona como José Ignacio, como decían ustedes, digo sitios de sacrificio porque ahí la sociedad tomó en Uruguay algunas decisiones. Básicamente, utilizar esos ecosistemas sabiendo que los estaba artificializando del todo y eso puede ser malo, pero también puede ser bueno si en contraposición a eso se mantienen otras áreas intocadas. Es decir, yo concentro mi intervención en este sitio, pero dejo el resto para conservar. Entonces no es necesariamente mala la artificialización, por ejemplo, de Punta del Este, de un lugar totalmente artificial, pero que permita que zonas de rocha de repente el turismo sea de otra intensidad, ¿no? Así que yo creo que en Uruguay el que sean pocos meses al año, el que haya algunas zonas de sacrificio y otras de mayor conservación, en general la sociedad no ha hecho un uso demasiado insostenible. Creo que las construcciones sobre las primeras líneas de costa en Uruguay son un problema creciente y están generando problemas de pérdida de arena. O sea, cuando las dunas móviles de arena, que en Uruguay desde donde termina Maldonado hacia el este son muy importantes, esas dunas móviles son un ecosistema súper delicado
que son la reserva de arena más importante ante los temporales, ante las sudestadas, etc. Si yo construyo sobre las dunas, fijo esa arena, no me debe sorprender que luego haya pérdida de arena y erosión en las playas, porque la arena que se va no la repone en la duna, ¿no? Entonces, en Uruguay tenemos ese problema. Ahora, lo que les comento es que en Uruguay hay legislación. Sí, claro, eso te iba a decir, Aramis, porque lo interesante acá es que cada balneario, en este caso, sobre todo en zonas de fragilidad ecosistémica, tiene determinadas normas como para decir, bueno, si vas a hacer una construcción sobre las dunas, tiene que tener determinada altura, tiene que tener pilotes, tiene que tener determinados materiales que no pueden ser pesados, por ejemplo. Ahora, me interesa sumar a este debate también lo que sucede con los autos, ¿no? ¿Te parece que los gobiernos locales deberían considerar a los autos como un problema dentro de este abanico de destrucción costera o ambiental, por llamarlo de alguna manera? Porque hablamos, por supuesto, de las construcciones, hablamos del reglamento, del comportamiento humano, pero ¿qué sucede con los vehículos? Sí, en Uruguay no es muy frecuente, como sí lo es en otros países de la región, los vehículos circulando sobre la arena. Eso es malo. También es malo, en mi opinión, los métodos de limpieza con vehículos en las playas, digamos, todo lo que sea circulación vehicular sobre las dunas y sobre la arena, no es conveniente. Eso debería estar restringido a usos oficiales, salvatajes, etc. Ahora, en Uruguay vivimos. Insisto que ese tema, comparado con otros países de la región, Uruguay lo maneja muy bien, tiene una dirección de medio ambiente muy comprometida, con expertos en costas de muy buen nivel y que viven muy atentos a los temas costeros en la medida que pueden. Porque y que se nuclea, veces, claro, que se nuclea desde hace prácticamente 2-3 años desde un ministerio de ambiente que antes no teníamos también, ¿no? Claro, pero además, digamos, esos mismos técnicos que ahora están en la DINASEA del Ministerio del Ambiente, antes estaban en la DINAMA, tienen 20 años trabajando en eso, son funcionarios públicos, a veces no muy bien pagados, porque la gente que trabaja en medio ambiente en el Estado, en ningún país de América, es bien pagado, son subpagados usualmente, y esto no es casual, los técnicos de medio ambiente en el Estado tienen un carácter un poco subversivo. Es decir, los gobiernos promueven las inversiones en la costa y los de medio ambiente le dicen, hey, no lo puedes, tenés que estudiar más, no lo puedes hacer. Entonces, mientras tanto gobiernos locales como gobiernos nacionales promueven las inversiones y la autoridad ambiental casi que parece una tranca para esas inversiones porque tiene una visión a veces de preservación, precautoria, de conservación. Entonces, digamos, a ver, es mucho más atractivo para el gobierno pagarle bien al que recauda en la DGI que al que conserva el ambiente en la DINASEA. No sé si me explico. Sí, que está poniendo siempre, como decías tú, la dificultad, el palo en la rueda, porque en algo que es más intangible probablemente, ¿verdad? Casi que va en contra del gobierno. Entonces, sea cual sea el gobierno, el tipo que trabaja en el Ministerio del Ambiente va en contra. Entonces, va en contra. Y contanos, vos comentás también mucho lo que tiene que ver con la construcción, algo recién decías, pasa por la construcción encima de dunas, pero también por toda la extracción arenera que se hace de arenas de buena calidad para la construcción precisamente, para generar el hormigón. Sí, claro. En Uruguay, desde hace ya algún tiempo, no se extrae, o al menos se combate, la extracción de arena de las playas desde hace un tiempo. Ahora sale la mayoría de la arena en la zona metropolitana, en Montevideo, sale de la zona de la desembocadura del río Santa Lucía. Ahí hay algunos bancos sumergidos y hay algunas cuencas de arena. La mayoría sale de ahí, pero históricamente salió de las costas. Claro. Digamos que esa arena que se sacó hoy falta, porque además uno sucede, pero eso pasó hace 50 años. Esos son procesos muy largos. Cuando nosotros extraemos arena de una costa,
suponemos que si no pasó nada en los primeros años, bueno, debe ser que no generé ningún impacto. No, esos cambios se ven en periodos mucho más largos de tiempo, y hoy en Uruguay vemos que se construyeron represas que aportaban, ríos que aportaban arena, no mucha, la mayoría de la arena no venía del río Uruguay, según los estudios que hay, pero se represan ríos, se desecan humedales. Pensá que la mayoría de la costa de Montevideo eran cientos o miles de metros hacia el territorio de dunas. Ujú. Hace menos de 100 años, toda esa zona eran dunas, todo Pocitos, todo Punta Gorda, Sí. Carrasco, Malvin. Toda la costa eran dunas de arena, que eran una reserva de arena muy grande para las playas. Entonces, toda esa arena se fijó, está debajo de las construcciones, ya no está disponible. Entonces, no nos debe extrañar que cuando el mar sube violentamente, cuando vienen las sudestadas, cuando viene el temporal de Santa Rosa, todos esos fenómenos, y se lleva grandes cantidades de arena y las aleja demasiado del sistema, que ya en el oleaje periódico no las puede traer de nuevo, ya no hay una reserva de arena que la reponga. Entonces ya hoy la arena que sacamos para construcción, que sale de Santa Lucía, es verdad que esa arena no está disponible para las playas, pero el gran problema fue, históricamente, fijar toda esa arena debajo de la ciudad. Entonces, hoy la solución es buscar arena, la solución, digamos, desde un punto de vista antrópico, humano, y para el turismo, etcétera, para que para que Montevideo no termine pareciéndose toda la Rambla Sur, del otro lado de la Escollera, que el agua golpea contra el muro, sino que sigamos teniendo playas. Aramis, pará, no me lo cuentes, me lo vas a contar ahora después de una breve tanda, porque ahora me vas a contar esto junto con todo lo que sucede en la playa Carrasco, porque ahí viene parte del qué podemos hacer. Seguimos hablando con Aramis Lachinian sobre lo que tiene que ver con la destrucción costera en América Latina, y particularmente estamos hablando ahora sí de lo que significa para Montevideo. Estábamos hablando de cómo se ha ido perdiendo metros de playa, cómo se ha ido, digamos, de alguna forma construyendo encima de lo que eran las dunas. Y hay una solución que tú fuiste encontrando, Aramis, junto con el equipo que estuvieron investigando, en cómo recuperar arena para Playa Carrasco, pero para el resto también de playas de Montevideo, porque todas podrían estar sufriendo este problema y en el futuro quedarnos cada vez con menos playa y el mar más encima, digamos, del muro, ¿verdad? Bueno, a ver, efectivamente yo trabajo como parte de un equipo interdisciplinario bastante grande, con un grupo de expertos en ingeniería de costa, geólogos, con los mismos que trabajo en Centroamérica, y que estamos haciendo un trabajo para Montevideo sobre ese tema. Y lo que tú insinúas es una hipótesis por ahora, porque todavía no está no está demostrado. Ahora, la situación es la siguiente. Las playas de Montevideo, digamos, la playa Carrasco, la más comprometida en este momento de manera inmediata, la playa Carrasco, no va entre Punta Gorda y el arroyo Carrasco y la Barra. Si tú la miras en Google Earth, miras una imagen satelital, la unidad fisiográfica es muchísimo más larga, al menos hasta el arroyo Pando. Es una playa rectilínea desde Punta Gorda hasta el arroyo Pando, hasta el Pinar. ¿Eso por qué es importante? Porque no se puede aislar de forma administrativa y decir, bueno, voy a trabajar solo en la playa Carrasco, porque el comportamiento como sistema, el movimiento, el transporte litoral de arena, abarca a una unidad mucho más grande. Entonces, lo primero que hay que tener en cuenta es que la gestión costera no respeta límites administrativos o departamentales. Sería, en mi opinión, muy importante que la recuperación de estas playas se coordinara al menos entre dos intendencias con competencias en la costa, como Canelones y Montevideo. En primer lugar, creo que eso parece una obviedad, pero digamos, es imprescindible esa coordinación para gestionar las costas. En particular en Montevideo, que es donde estamos trabajando,
hay un equipo que viene trabajando, un equipo excelente de la Intendencia desde hace muchos años, que antes se llamaba ETEA, ahora creo que es Comité de Playas, Comité Participativo de Playas, que vienen trabajando en la gestión de las playas. Este equipo, por ejemplo, lideró la certificación ambiental de las playas de Montevideo, la certificación ISO 14001 de las playas de Montevideo, que fueron las primeras playas en América en certificarse ISO 14001. No fue un tema menor, digamos, un equipo que está muy atento, muy ágil en la gestión de playas, y cuando vieron que la pérdida de arena de las playas era un problema muy significativo, nos consultaron y ahí empezamos a trabajar. Nosotros lo primero que determinamos es que hay varias fuentes de arena, en el caso de la playa Carrasco, a las que se podría recurrir, pero todas son pequeñas. Una es la propia barra de Carrasco, que ustedes vieron, que tú mencionabas, que crece hacia el este de manera muy significativa, por muchos motivos crece, por pérdida de arena de la propia playa Carrasco, por pérdida de caudal de la desembocadura del arroyo. Por muchos motivos crece la barra de Carrasco, pero el aporte de arena que podría ser si se extrayera, si se abriera la barra, diferentes estrategias, una apertura parcial, sacar arena de la parte interior de la barra sin afectar la línea de costa para alimentar la playa Carrasco, son estrategias válidas que no generarían impactos ambientales, pero son de poca importancia en cuanto al volumen de arena que se necesita para la playa. Es decir, yo creo que está bien extraer arena de la barra Carrasco sin generar impactos ambientales, redistribuirla en la playa Carrasco, pero digamos que eso puede aportar de repente 100.000, 200.000 metros de arena, y la playa Carrasco requiere tal vez 1.000.000 de metros cúbicos de arena. Aramis, entonces hay que buscar. Sí, dime. Sabés que, bueno, nos quedamos sin tiempo, obviamente que es un tema tan complejo que da para muchísimo más. Permitime cerrar con esta frase. No. Quiero que nos termine de decir el lugar exacto. Esto, vos tenés dos opciones, la de El Pinar y Solimar, bueno, sí, la posibilidad de llevar arena, pero tenés la otra que es la que estás por decir desde hoy. Decínosla, sí, porque así no te cortamos eso. No, lo que pasa es que me cuesta resumir. Pero te voy a decir. Debajo, en las costas del Río de la Plata, frente a Montevideo, usualmente sabemos que tienen como 4 metros de limo. Pero debajo del limo está la arena, la misma arena que hay en las playas. Si uno ve el perfil de playa, uno puede estimar que debajo de 4 o 5 metros de limo hay inmensos depósitos de arena. En todo el mundo, la estrategia para alimentar playas es dragar desde el fondo, y hay estrategias muy sencillas que se aplican para dragar la arena sin dragar el limo, sin llevar hasta las costas del limo. Solo dragar arena del fondo del mar hacia las playas. Nuestra hipótesis es que esa es la estrategia que se debería estudiar y que trasciende a la Intendencia de Montevideo, porque son proyectos costosos, muy grandes, bien, pero que es la forma de alimentar de arena las playas de Montevideo. Claro. Maquinaria desde el exterior, que sabías que has podido ver que hay en Argentina, pero habría que pasar más allá de ese fango, que le podemos llamar de forma más cotidiana, y que la arena estaría por debajo. Quería que lo dijeras porque estabas desde hoy ahí dándole vuelta para llegar a ese punto. Y permitime ilustrar esto con una de las frases más célebres, creo que tiene este libro, que es: el planeta se quiebra y cicatriza, se hunde y emerge. Esa es una de las afirmaciones más fuertes que creo que tiene este libro, Aramis. Y bueno, te saludamos, te agradecemos por esta explicación, esta especie de clase. Y bueno, te esperamos en alguna otra oportunidad. Muchísimas gracias, de verdad.